Soñando sueños con José Ignacio Carmona. A la una yo nací, a las dos me engrandecí. Es una alegría, como siempre, recibir a José Ignacio Carmona en su programa Soñando Sueños. Hola, Iñaki. Hola, Raquel. Hola, Mi te llamo programa José... y el de todos. Eso, vale, muchas gracias. Te decía que te llamo José Ignacio, pero, o sea, que el programa, que tu nombre completo es José Ignacio, pero yo, como nos conocemos hace tanto tiempo, pues me paso al Iñaki, perdóname. Correcto. Bueno, hablando de nombres y de cosas, ya les habrá impactado seguro el título de esta nueva entrega de Soñando Sueños: La mesa de Salomón y el secreto del pectoral, nada más y nada menos. ¿Por dónde quieres empezar? Pues mira, por aclarar mucho, porque había que recontextualizar, como hago muchas conferencias que vengo dando, el tema de la mesa de Salomón dentro de lo que es el templo judío y la tradición judía. Porque tomándose licencias literarias, que tú sabes que la persona de Salomón se refractan muchas de las tradiciones religiosas, y por influencia de la tradición oral y la literatura rabínica, pues al final pasa al Corán y a otras tradiciones como algo mágico y demás, pues habría que recontextualizar muy bien, porque al final no se sabe de lo que están hablando. Se habla de una mesa de Salomón y se hizo famosa una novela de Juan el Lavagalán, donde todo el misterio orbitaba sobre la mesa de los panes de la presencia, descrita la carta de Aristea, Flavio Josefo, etcétera, etcétera, que se ubicaba en el interior del Templo Salomón, y según él, una vez al año, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, en Yom Kippur, entraba en el lugar más sacrosanto, que era el Debir, y pronunciaba sobre esa mesa una fórmula que es el Shema Meforash, que es una metafórmula que daba inicio a la creación, una fórmula secreta. Pero efectivamente, aquí hay muchas incorrecciones, Raquel. Primero, porque la mesa Salomón o la mesa de los panes de la presencia no estaba en el interior del Debir, con lo cual difícilmente se podía pronunciar esta fórmula. Y segundo, porque de alguna manera date cuenta que hasta la reforma de Josías, que corrige un poco toda esta influencia de las culturas limítrofes, estamos hablando de que prácticamente quien he encontrado dentro de la tradición judía, quien me ha dado las claves para entender de qué estamos hablando respecto a esta ceremonia secreta, es Ibn Ezra. Como bien sabes, Ibn Ezra, Raquel, es uno de los grandes sabios científico y en todas las manifestaciones del conocimiento del mundo judío. Bueno, pues este tiene un libro que se llama Sefer Yesod Morah, donde habla de esa ceremonia secreta, de esa ceremonia muy mística dentro incluso del mundo judío. Y fíjate qué curioso que él relaciona que el gran secreto de la tradición judía está en el pectoral y en el efod del Cohen Gadol. Ahí hay unos anillos que se relacionan con los equinoccios. El pectoral y el efod representan al cielo en el mes de Nisán, cuando se levantó el tabernáculo, es decir, cómo estaban dispuestos los planetas sobre Sion. Y dentro de ese pectoral había unos dados o unas suertes divinas, que eran los Urim y los Tumim, donde él hacía una serie de consultas. Lo que él dice y acredita es que de alguna manera ese pectoral se trataba de un astrolabio, pero claro, ¿para qué sirve un astrolabio, Raquel? Un astrolabio sirve para levantar un horóscopo. Con lo cual, sí nos casaría que lejos de la función ritual de los panes de la presencia, esa función suplementaria, mística, sería que fuera un zodiaco. También decir que esto no tiene nada que ver con lo que es la idolatría o la magia, ¿no? Ya sabes que entre el Naví y el Cosén, pues hay un margen, estamos hablando de un profeta inspirado, ¿no? Inspirado y que no tiene nada que ver con una simple adivinación. Pero figúrate, siempre está ligada esta ceremonia desconocida a la entronización de los reyes judíos.
Particularmente, Raquel, se ha señalado la semejanza entre los textos ceremoniales de la corte egipcia y la profecía de Natán. En aquellos se encuentra el llamado protocolo del rey, escrito por la misma divinidad, que contiene el nuevo nombre del rey, su filiación divina, la entrega del poder y el augurio de perpetuidad del reino, y que se entrega al rey en el momento de su entronización. Y se piensa que cuando se habla de la dud, de que se habla en la entronización de Joás, es precisamente ese pronóstico que ha hecho el sumo sacerdote con esas suertes divinas, es decir, le ha hecho un horóscopo y un augurio donde se cumple la profecía en la cual el rey lo es por derecho divino. Y esto seguramente sí que puede ser asimilado a la mesa. ¿Por qué? Porque date cuenta, Raquel, que en el segundo templo, el templo de Zorobabel, ya sabes que hay 3 templos, el segundo templo tenía 5 cosas menos que el primero: el fuego sagrado, el arca, los urim y tumim y el aceite de la consagración, y lo llama el Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente, fíjate tú, los seguidores de Ezequiel ya no consideraban lícito legítimo ese segundo templo. Y la mesa, con esa función mesiánica y los candelabros, se acuñan última vez como moneda con el último rey macabeo. Es decir, para que de alguna manera no se cumpliera esa profecía, estamos hablando que esa ceremonia desaparece con la monarquía hebrea. Pero ahora, volviendo al contexto cristiano y a todo lo que es la leyenda de la mesa de Salomón, si damos por válido que cuando las tropas de Tito arrasan el templo, se llevan el botín, lo depositan en lo que es el templo de Júpiter Capitolino, y los visigodos arrasan ese botín y lo llevan a Toledo, a la corte visigoda, volvemos a las 1001 noches, que hace referencia a que la mesa de Salomón se encuentra en Toledo. Digamos, es una hipótesis una leyenda universalmente conocida. Qué curioso que desde hacía siglos ninguna tradición se liga a la ceremonia de entronización y reaparece con los visigodos y con el Liber Ordinum. Y esto lo explico. Para que el monarca visigodo, directamente inspirado en la ceremonia de entronización de los reyes hebreos, la copia literalmente, para ser monarca por derecho divino, necesitaba la posesión de los objetos rituales, entre ellos la probabilidad de que estuviera la mesa de Salomón. Con lo cual, estamos hablando que esa ceremonia de entronización, que luego pasa también al mundo carolingio y a todas las ceremonias de entronización de todos los monarcas europeos, pero la primera vez que aparece donde está otra vez la mesa de Salomón, que es en la corte visigoda. Con lo cual estamos hablando, figúrate tú, de un objeto que, más allá de las propiedades rituales de la mesa de los panes, pudiera ser un horóscopo que se liga a una función sagrada, que es la sanción por parte de la profecía del rey hebreo. Bueno, pues hemos hecho un recorrido desde esa ceremonia secreta, esas claves que nos ofrece Ibn Ezra, como nos decías, el misterio de la mesa del rey Salomón, que ya has explorado en otros trabajos. Les pondremos los enlaces y esa pregunta que nos queda: ¿está esa mesa mítica en Toledo? Y bueno, se has explicado el significado de esa entronización, de cómo se conecta con los reyes visigodos, y nos has hecho soñar y pensar a la vez, como siempre. Muchísimas gracias, José Ignacio Carmona. Te esperamos en el próximo programa. Bueno, seguiremos excitando y soñando sueños con nuestros oyentes. Muchas gracias, Raquel.